Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 1, como vemos en la pantalla. Gálatas 5, del versículo 1 al versículo 15, ¿verdad? Muy bien, del versículo 1 al versículo 15. Y vamos a orar una vez más al Señor para que bendiga su palabra en nuestros corazones y salgamos con la palabra en nuestros corazones, con el deseo de aplicarla y de vivirla, disfrutándola. Amén. Oramos. Señor, delante de tu palabra, Señor, estamos, Señor, para atenderla y para atenderla sabiendo que sale estas palabras de tu boca, Señor, para llegar a nuestros oídos, para llegar a nuestros corazones. Y deseamos, Señor, que tu palabra, Señor, conquiste nuestros corazones, Señor. Que tu palabra reine en nuestra manera de vivir, Señor, persuadiéndonos y convenciéndonos de nuestros errores para que nosotros estemos dispuestos, Señor, a cambiar, porque así nosotros estamos escuchando tu voz en esta tarde. Dirígenos, Señor, a vivir tu palabra, a vivir tus enseñanzas, a ser aplicado a lo que tú deseas, Señor, que vivamos, y vivamos de una manera diferente a lo que hemos vivido. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. El título del mensaje del día de hoy se llama, como nosotros estamos viendo aquí en la pantalla, ¿qué enseñamos con nuestro servicio? ¿Qué enseñamos con nuestro servicio? ¿Qué enseñamos con nuestra manera de vivir? ¿Qué enseñamos? ¿Qué estamos haciendo ver de nosotros a las personas que no nos conocen el cristianismo que según nosotros decimos creer y vivir, ¿verdad? Hermanos, si nosotros vemos un poquito así por encima
esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, aquí había una población de judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban volviendo de nuevo al judaísmo. Se habían convertido al cristianismo, del judaísmo habían salido, por así decirlo, habían creído en el mensaje de salvación y ahora estaban volviendo otra vez al judaísmo. Estos llegaron a ser persuadidos por otro mensaje y lógicamente nosotros vemos aquí la mano de los judíos que viendo cómo los suyos se iban a lo que eran las enseñanzas del apóstol Pablo, estos siguieron convenciéndolo, intentándole decir, mira, pero ¿a dónde vais? ¿Pero a quién estáis echando cuenta? El camino correcto está aquí, el pueblo de Dios, el judaísmo, este es el camino verdadero que ustedes tenéis que seguir. Capítulo 1, versículo 6 nos dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, cuando ve lo que está pasando, en aquellos que están volviendo atrás, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente, que no tiene nada que ver con el que Pablo le había enseñado a ellos. Ellos estaban ahora viviendo para agradar a aquellos que le estaban enseñando el camino de volver otra vez al judaísmo. Lo repito, los que se estaban volviendo al judaísmo estaban agradando a aquellos que le estaban hablando que el camino correcto era seguir con ellos. En el versículo 10 nosotros vemos aquí también algo que es interesante para comprender el contexto en el que estaban estos que estaban otra vez volviendo atrás. Dice en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, lo que Pablo le está aquí diciendo a estos que están volviendo atrás, a aquellos que están rechazando el evangelio de salvación y la gracia que viene intrínseca dentro de este evangelio, es que ellos están volviendo atrás no por la verdad, sino por aquello que le están diciendo que vuelvan. Lo cual lo está haciendo cómplice para agradar a aquello que le está diciendo, mira, el camino está aquí. Hermano, de manera resumida podríamos decir que estaban gritando los que estaban volviendo atrás, los que estaban apostatando de la fe, estaban diciendo la doctrina que Pablo enseña acerca de la gracia es peligrosa. Este era el mensaje que los judíos estaban profesando para convencer a aquellos que volvieran a lo suyo. La enseñanza de Pablo es dañina, la enseñanza de Pablo y la gracia es peligrosa. Hermano, en otras palabras también los judaizantes podrían estar diciendo, reemplaza la ley con la libertad. Si nos deshacemos de nuestras reglas y abandonamos nuestras elevadas normas del cumplimiento de la ley, ya nosotros hemos perdido nuestra identidad como judíos, como personas verdaderas de seguir a Cristo. Hermanos, los judaizantes del primer siglo no eran los únicos que tenían temor a depender de la gracia de Dios. Nosotros vimos, no el domingo pasado, sino el anterior, que los legalistas en nuestras iglesias de hoy aconsejan que no enseñemos a los hermanos acerca de la libertad que tenemos en Cristo, porque parece que el legalismo se mete dentro de la iglesia, este pensamiento filosófico se incrusta dentro de la iglesia para imponer leyes y formas para poner unos linderos, una valla para uno decir, no, yo tengo bien a mis ovejas dentro de mi redil para que no salgan a ningún lado. Entonces yo establezco mis normas, y mis normas, lógicamente estoy hablando de normas que no son las normas que Dios establece en su palabra, y esto va a hacer con que las paredes se vean más claras en mi iglesia, para que la gente entienda de que este es el lugar donde tienen que permanecer y estar. Hermano, pero lo que nosotros estamos viendo aquí es que el sentimiento que oculta el legalismo es que ya no manda a Cristo en la iglesia, sino manda a uno mismo en la iglesia.
Ya no es Cristo el Rey, sino es uno mismo el que pretende, por las normas, por lo que yo pienso, por lo que yo creo y por la experiencia, establecer ciertos parámetros dentro de la iglesia que me mantenga a mí seguro en establecer esas normas para yo seguir en el control. Y no solamente yo, sino también que las personas encuentren esa seguridad para seguir aquí. No, hermano, nosotros encontramos la seguridad de libertad en Cristo. Él es la libertad que Él nos da. Él es la libertad que está en la palabra del Señor. Y nosotros conocemos y nosotros sabemos que el conocer la verdad nos hace libre. Conocer la verdad de la palabra del Señor nos hace libre. Nosotros creer en este conocimiento me hace disfrutar de la libertad que tengo en Cristo. Hermano, como pongo aquí, ningún creyente puede convertirse en rebelde si depende de la gracia de Dios. Si éste se rinde al Espíritu de Dios, vive para otro y procura glorificar a Dios. Ningún creyente puede convertirse en rebelde si depende de la gracia de Dios. Si no depende de la gracia de Dios, lo más seguro es que la persona busque otro camino que no sea el camino de la palabra del Señor. Y este será un rebelde porque ya no depende de la gracia del Señor. Y si este se rinde al Espíritu de Dios, vive para otro y procura glorificar a Dios. Vivir para otro quiere decir compartir mi amor, el amor del Señor que me ha impregnado y que yo respondo en adoración y alabanza a Él. Yo lo comparto con las personas que no conocen este amor, para que sean enamorados del Señor por lo que ven en mí. ¿Y qué es lo que ven en mí? El mover de Cristo, el mover de la palabra del Señor, el mover de saber de que yo no estoy hablando por mí mismo, sino que Cristo habla a través de mi vida. Amén. Hermano, si no es así, nosotros vamos a vivir un legalismo, un humanismo, una autoconfianza, una autoayuda que yo voy a buscar en recursos, y hoy hay mucho para yo sentirme bien conmigo mismo. Y esto lo que va a hacer y va a fomentar vivir en ciertas reglas que no son las reglas que Dios establece en su palabra. ¿Se acuerdan de lo que yo puse la última vez? Ley. La ley es legalismo. El cumplimiento de la ley es legalismo si nos olvidamos de lo que Cristo ha venido a hacer, que es enseñarnos el evangelio de salvación, que es la gracia de Dios que permea y debe de permear todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para que nosotros vivamos por la gracia de Él. Hermano, la ley, legalismo, las personas escogen vivir bajo la ley creyendo que la aprobación de Dios, de alguna manera, depende de lo correcto de su conducta, de lo que yo hago, mis logros, por lo que yo me esfuerzo para conseguirlo. Si yo empiezo a hacer cosas, yo empiezo a moverme, yo empiezo a establecer, a mirar el punto y la coma, esforzarme y estar ahí en estas cositas, yo estoy olvidándome de la gracia del Señor, porque mi atención está en el cumplimiento exacto de cada uno de los detalles, pensando de que aquí está la salvación si yo cumplo en cada uno de los requisitos. Y por ello no estoy diciendo de que nosotros no obedezcamos la palabra del Señor, que nosotros no obedezcamos la ley. Nosotros estuvimos viendo de todo ello hace 2 domingos. Pero hermano, lo que nos enseña la ley es que nosotros no podemos. Lo que nos enseña la ley es que no podemos. La ley nos enseña el camino para encontrarnos con la gracia, que la gracia sí hace que nosotros podamos. Me acuerdo de una ilustración que una vez un predicador decía, que la ley era como las señales de tráfico que nos enseñaban el destino a encontrarnos con la gracia de Dios. Nosotros vamos por la carretera, vamos siguiendo las señales y tenemos que seguir las señales. Y es lo que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, seguir todas las señales, todas las palabras de los profetas para encontrarse en el Nuevo Testamento con Cristo, para encontrarse con la gracia del Señor. Hermano, principios que nosotros vamos a ver aquí en este texto de la palabra del Señor, liberados de vivir por lo que yo haga para estar bien con Dios,
Nada de lo que hagamos diciendo que es para Dios, si no está Dios presente, de nada vale. ¿Qué es lo que te puede apartar del camino correcto? Y la libertad que tenemos en Cristo es para ser bien usada para edificación. Hermanos, liberado de vivir por lo que yo haga para estar bien con Dios. Liberado de vivir por lo que yo haga para estar bien con Dios. Hermano, entiéndanme en este título del primer principio, que cuando aquí estoy diciendo liberado de vivir por lo que yo haga, es cuando yo me centro en pensar que lo que yo haga determina lo que está bien para Dios, que depende de mi esfuerzo exclusivamente, que depende de lo que yo me proponga, pensando de que si yo lo hago, Dios me va a aprobar y Dios me va a bendecir por lo que yo estoy haciendo. Hermano, si yo pienso así, estoy viviendo en un legalismo, porque ahí no tiene nada que ver y no entra la gracia del Señor. Dicho esto, hermano, tenemos que considerar aquí, no es expresamente por lo que yo realice, sino por lo que Dios haga en mí. No es por lo que yo haga y realice, sino por lo que Dios hace en mí. Tenemos que entender que la ley le hacía a uno depender de sí mismo, su esfuerzo, disciplina, voluntad de hacer cada cosa de tal manera, ¿verdad?, que uno cumpliera cada precepto que Dios había establecido a su pueblo para que éste hiciera. Hermano, la gracia vino para liberar, para dar la buena noticia que Cristo pagó el pago para liberarnos de toda carga que no podíamos llevar. La gracia vino para liberarnos y para dar la buena noticia que Cristo pagó el pago para liberarnos de toda carga que nosotros no podíamos llevar. Esto es lo que nos enseña lo que es la ley, que nosotros no podemos, que nosotros seguimos pecando y que por muy bien que queramos hacer las cosas, seguimos encontrándonos en el mismo sitio, en el mismo lugar. Necesitamos de que alguien pague lo que nosotros no podemos pagar. Y ese alguien es Cristo, que ha pagado por mí los pecados, que solamente Él podía pagar por nosotros. Hermano, ¿qué es la gracia? La gracia, como entendían los judíos, ¿verdad?, en este tiempo, para ellos en su cosmovisión pensaban de que, wow, si nosotros no estamos cumpliendo la ley y ahora este viene diciendo que el Evangelio y la gracia, esto para nosotros nos suena como un libertinaje. Hacer las cosas de una manera en la que realmente uno puede estar pecando deliberadamente. Y Pablo tiene que esclarecer, y nosotros podemos ver bien de ello, en lo que nosotros vimos hace 2 domingos en Romanos, capítulo 6. Que por ello nosotros no tenemos el permiso para nosotros pensar que podemos estar pecando deliberadamente. El que nosotros tengamos, por la gracia, la libertad en Cristo, es para que nosotros entendamos que Él nos ayuda a santificarnos. Que Él nos ayuda para poder conseguir lo que nosotros por la ley no podíamos conseguir, que era la santificación. Hermano, lo que pensaban los judíos convertidos al cristianismo y eran persuadidos de ello, es que son aquellos que descartan la ley creyendo que porque están bajo la gracia, las reglas de Dios no importan mucho. Hermano, nosotros sabemos y entendemos por la palabra del Señor que la ley tiene un lugar muy importante para nosotros, pero la ley no se puede ver sin la gracia del Señor. Amén. La ley no se puede ver y no se puede contemplar si la gracia del Señor no está presente. Porque la ley nos lleva, desemboca, como un río desemboca en el mar, el río de la ley desemboca en la gracia inmensa e infinita de Dios sobre nuestras vidas. De modo que cualquier cosa agregada a la suficiencia de Cristo destruye la suficiencia total de Cristo. Cualquier cosa agregada a la suficiencia de Cristo destruye la suficiencia total de Cristo. Hermanos, solamente es suficiente Cristo.
Solamente es suficiente Cristo. No necesitas de nada más. Y si pones algo más a lo suficiente de Cristo, ya estás siendo herético, ya estás siendo algo que sale de la sana doctrina, que sale de la palabra del Señor. Porque lo que el pecador necesita conocer de una manera suficiente es Cristo. Y nada más para ser salvo. No pongan nada más que no sea Cristo. Lo interesante aquí, que la ley te lleva a ejercer un liderazgo para darte a ti mismo lo mejor por el cumplimiento de las leyes, dándote capacidad de dirigir tu vida. Cada vez que tomas en tu vida posición que no eres, es como poner a otra persona en el lugar que no corresponde. Lo explico. Hermanos, si nosotros queremos decir, yo quiero vivir solamente por lo que es la ley. Está muy bien la gracia, pero yo concibo que lo más importante, lo más interesante para vivir y para tener bien el control es la ley de Dios. Mira, yo te voy a decir una cosa. La ley de Dios, nosotros sabemos que es importante, tenemos que considerar que es importante. ¿Y por qué es importante? Porque es de Dios, ¿verdad? Y como hemos explicado, la ley desemboca en la gracia y no podemos descartar una cosa de la otra, ¿verdad? Pero hermano, lo que tú tienes que tener en cuenta de que si tú quitas la gracia del Señor y te quedas tan solamente con la ley y tú quieres llevar y tú quieres dirigir todo con la ley, hermano, te vas a dar cuenta de que estás quitando lo que realmente te va a ayudar para poder vivir una vida plena en el Señor, que es la gracia. Hermano, es como coger y decir, mira, yo voy a quitar el liderazgo de Cristo de mi vida y voy a poner la ley. Hermano, eso es como coger y decir, si yo quito a Cristo como el capitán de mi vida, el Señor de mi vida, y yo me pongo en el lugar de Él, con mis normas, con mis leyes, con mi legalismo, estoy acabado, me meto siempre en problemas. La consecuencia viene rápido cuando yo limito o eclipso la gracia del Señor dirigiendo mi vida. Es como coger a un marinero y ponerlo en el lugar del capitán, se va a quedar totalmente, y esto cómo lo voy a llevar, cómo voy a dirigir este barco si yo no tengo conocimiento para llevar, yo no tengo la capacidad para poder dirigir este barco. Bueno, yo no sé si os dije, pero la última vez que yo estuve con mi hija, cuando yo fui a Italia, cuando estábamos llegando, no sé si lo conté, pero cuando yo estaba llegando allí a Italia, me dijo mi hija, dice, mira, papi, cuando salgan todos los pasajeros, quédate por aquí, que los pilotos son muy competentes y te quieren enseñar, sabiendo de que tú eres mi padre, te quieren enseñar la gabina de los pilotos. Digo, no me digas. ¡Wow, qué guay! La primera vez que yo voy a entrar dentro de una gabina voy a ver todo el artilugio de esta gente. Efectivamente, cuando llegó el avión y fueron saliendo toda la gente, yo me quedé allí sentadito en el sillón. Y cuando salió toda la gente, pues abrió la puerta los pilotos y eran jovencitos. Y mi hija estaba allí al lado y ellos empezaron a llamarme para que entrara dentro de la cabina. ¡Wow! Eso fue un espectáculo, hermano. Yo entré dentro y yo me quedé con tantos botones, que si en el techo, que si allí, que si el tema este de, no sé cómo se llama, donde ellos dirigen. Y yo los miraba a ellos y yo miraba todo esto y digo, wow, increíble cómo esta gente pueden levantar esto y no sé a qué botones le tienen que dar y las cosas que harán aquí para que esto se levante tan grande. Y ellos me dijeron, no, te puedes sentar, no, te puedes sentar. Y insistieron para que me sentara y para que mi hija me hiciera fotos.
Y hay una de las fotos que yo cuando la veo digo, wow, qué sonriente estoy ahí. Digo, ¿por qué no está en el aire? ¿Y por qué no me han puesto en el aire cuando yo tenga que dirigir esto? Porque si a mí me ponen en el momento de dirigir, o yo me pongo a pensar de que le da algo al piloto y me dicen, oye, tienes que llevar el avión, tienes que pilotarlo. Yo diría, ¿cómo que voy yo a pilotar esto con tantos botones? ¿Y dónde voy a agarrar? ¿Dónde está el pie del acelerador del freno? Si es lo único que yo conozco. Y yo no sé si tiene pedales o no. Hermano, esto pasa con nosotros muchas veces. Nosotros pensamos de que yo puedo hacer las cosas por mí mismo sin importar y sin medir todas las cosas que conlleva el dirigir mi vida. Y muchas veces caemos en el error, no, yo dirijo, yo llevo, yo mando. Pero hermano, cuando nosotros asumimos el control que le pertenece a Cristo, que es nuestro capitán, que es nuestro comandante, es nuestro piloto, bueno, comandante digo porque es el que lleva la nave nuestra, es cuando las cosas comienzan a ir bien, cuando yo pongo al Señor delante de mí para dirigirme a mí y no ser yo el que controle. Y yo caigo en el error una y otra vez de querer asumir lo que no es asumible para mí, que es el control de mi vida. Eso pertenece a Cristo. Eso pertenece a Cristo. Y cada vez que yo intento de hacer las cosas a mi manera, no tarda mucho tiempo que yo me doy cuenta de los errores, de las consecuencias y de los problemas que yo me meto solito. Hermano, cuando yo pongo a Cristo delante, pase lo que pase, yo me siento seguro. Amén. Yo me siento seguro porque Él va delante de mí. ¿Saben de esa historia también de que uno que volaba por primera vez? Ahora tengo mucha experiencia haciendo vuelo y demás, como mi hija está dentro, ¿verdad? Dice, bueno, pero esta ya la he contado yo aquí. Uno que vuela por primera vez y estaba súper asustado. Y los que han volado alguna vez que otra saben que hay turbulencia, ¿no? Y se mueve el avión un poco y piden para abrocharse los cinturones. Y este pasajero cuando le dijo, mira, abróchense porque vamos a entrar en turbulencia, y empezó a moverse y a hacer unos ruidos un tanto extraños en el avión, este hombre estaba súper histérico que no sabía dónde meterse, porque estaba agarrado con el cinturón. Y había un chico que no era muy mayor, pero que estaba muy seguro ahí jugando con sus juguetes y demás. Y este estaba atacado de los nervios, el que estaba volando por primera vez, y le dice al chico, oye, yo estoy que si tuviera la ventanilla abierta yo saltaba por la ventanilla, porque no me contengo con el miedo que yo tengo aquí. Y tú estás tan tranquilo. Y el niño le dijo, estoy tranquilo, porque mi padre es el piloto, el que lleva el avión. Hermano, creo que esta historia nos enseña que si nosotros ponemos al Señor como el que lleva nuestra vida, nosotros vamos a quedar más tranquilos, porque el que va delante es Cristo. El que lleva nuestra vida es Cristo. La gracia de Él me hace descansar en la seguridad que solamente Cristo me da. Así que, hermano, volver a depender de la ley, a las fuerzas de la carne, es negar la obra de Cristo. Cada vez que tú asumes un rol que no es la gracia en tu vida, empiezas a negar la obra de Cristo, empiezas a decirle al Señor que no lleve tu vida, y es cuando las cosas comienzan mal. Hermano, es sumamente peligroso volver a la ley o a las obras de la carne en cualquier forma. Y tercero, lo que nos resta es estar firme en la libertad de la gracia una vez dada en la cruz. Hermano, segundo, nada de lo que hagamos diciendo que es para Dios, si no está Dios presente, de nada vale. Nada de lo que hagamos diciendo que es para Dios, si no está Dios presente, de nada vale. Hermano, y esto es lo que la palabra del Señor nos habla, que Pablo le está aquí reprochando a ellos, porque estaban circuncidando a aquellos que habían creído en el Señor y le estaban diciendo que tenían que seguir como si no hubieran conocido a Cristo en sus vidas. Y esto era una señal de que ellos, diciendo ser cristianos,
diciendo haber creído en el Evangelio, seguían como personas como si no hubieran creído en el Evangelio. ¿Por qué? Porque seguían circuncidando a sus hijos. De modo que nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, dice mucho a quién nosotros estamos sirviendo y para quién nosotros estamos viviendo nuestras vidas que estamos viviendo. Hermano, ¿para quién tú estás viviendo por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás viviendo y por lo que tú estás enseñando dentro de tu casa? Porque no es tan solo lo que tú dices ser y lo que tú haces fuera de casa, sino lo que tú vives dentro de tu casa y tú enseñas dentro de tu casa. Es Cristo glorificado en esta gracia de Él estar dirigiendo tu vida, dirigiendo tu corazón, dirigiendo tus decisiones y dejándote llevar por Él, a pesar de tu carácter y de tu forma de ser. Hermano, podemos decir de que a veces nosotros, por hacer ciertas cosas muy legalistas, cristianamente hablando, nosotros podemos decir, bueno, Dios me tiene que bendecir, y no solamente Dios me tiene que bendecir, sino que yo estoy demostrando ser un verdadero hijo de Dios. Siempre me acuerdo, y los hermanos me han escuchado muchas veces hablar de Mateo 7:21, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le responde, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, ellos hacían muchas cosas de cristianos, pero el problema era que su corazón no estaba conectado con Cristo. Y no lo estaban haciendo para Cristo, sino que lo estaban haciendo para ellos mismos. Así que eso no vale de nada. Todo lo que tú hagas, diciendo que es en el nombre del Señor, pero si no está conectado con Cristo, y si tu amor no es para que el Señor sea glorificado, de nada vale lo que tú digas que estás haciendo en el nombre de Cristo. Es más, estás utilizando el nombre del Señor en vano. Siguiente, hermano. ¿Qué es lo que te puede apartar del camino correcto? Pablo les dice a estos que comenzaron bien hablándoles metafóricamente sobre la vida cristiana como una carrera que debe de prepararse bien cada día por su dedicación y entrega para correrla bien de manera de que llegue a la meta triunfante. Hermano, y la palabra del Señor nos dice aquí en Gálatas, en el versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y aquí habla del resultado del pecado y de haber sido estorbado por el pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Hermano, ¿quién te puede estar estorbando al día de hoy de seguir a Cristo? Esto es lo que nosotros traemos y sacamos de aquí de la palabra del Señor. ¿Qué cosa se interpone entre tú y el Señor para que tú no estés disfrutando de los medios de gracia que el Señor te presenta para que tú tengas comunión con Él? Como es venir a la iglesia, como es orar, como leer la palabra, pasar tu tiempo de devocional con el Señor cada día, ¿verdad? Y nosotros estar creciendo cada día en el Señor, porque algunos piensan, lamentablemente, que ser cristiano es venir los domingos a la iglesia. Qué vida más pobre, más miserable, si un cristiano piensa que ser cristiano es venir el domingo a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuánto de bueno se está perdiendo cada día si piensa de esta manera, verdad? Hermano, se escuchó, bueno, esto es una realidad, un corredor brasileño en los Juegos Olímpicos en 2004, este se llama Vanderlei Cordeiro de Lima. Él llegó en los Juegos Olímpicos en la modalidad de atletismo
llegó en el tercer lugar con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Y él estaba corriendo bien, iba ya para ganar la medalla de oro. Y cuando quedaba 4 kilómetros después de estar corriendo 2 horas y corriendo unos 38 kilómetros, dice que salió uno de las personas que estaban observando y lo frenó de tal manera de que este atleta no pudo quitárselo del medio, fue impedido y mientras que estaba esquivando y demás, el otro pasó. Y fue lo suficiente para ganar la medalla de oro y el otro también la medalla de plata y él quedar con la medalla de bronce. Fue una historia lamentable, pero una historia en la que a nosotros nos enseña también de que qué cosa nos puede estar impidiendo, retrasando en la carrera para no llegar en la marca que deberíamos de llegar por nuestro entrenamiento, por nuestra dedicación diaria, para que corriendo la carrera nosotros lleguemos el primero como debemos de llegar. ¿Qué cosa, hermano, te puede estar a ti estorbando, impidiendo para que tu vida personal con el Señor se vea entorpecida? Bueno, y quitando este principio, hay 3 principios que brevemente me gustaría compartir con los hermanos. Cosa que la Iglesia se ve tentada para ser estorbada en la carrera con el Señor. Número 1, debemos cuidarnos de los hermanos mundanos. ¿Por qué digo hermanos mundanos? Porque hay algunos que, diciendo ser cristianos, tienen un comportamiento mundano. Bueno, para mí, realmente, tengo otra opinión de esto. Para mí, es como decir, para mí no son cristianos, porque si están viviendo de una manera mundana, y están viviendo de una manera en la que ellos están negando a Cristo por su manera de vivir, no sé dónde puede quedar esto, ¿verdad? Y Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, Timoteo es bueno que sepa que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otro y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate, dice aquí la palabra del Señor. Hermano, y también 1 Corintios capítulo 5 del versículo 9 al versículo 11 podemos leer también ahí. Hermano, también otro punto importante, debemos cuidarnos de lo que nos predica un evangelio diferente, y esto abunda en nuestros días, lamentablemente. Estamos viviendo tiempos difíciles y como nos dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 6 al 7, 6 y 7 del capítulo 1, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, hay muchas teologías por ahí, muchas enseñanzas, muchas falsas doctrinas, y los hermanos saben de lo que estoy hablando porque nos llegan toda corriente, toda variedad de corrientes de doctrina, que lo que se está viendo más a la persona, para seguir a la persona, que para seguir a Cristo. El problema de las falsas doctrinas, que se sigue y se enseña para seguir al líder y no para seguir a Cristo. No, el líder está puesto por Dios para que el líder lleve al pueblo a adorar a Dios, a glorificarlo a Él. Ese es el modelo de Dios que nosotros vemos en la palabra del Señor. Dios levanta líderes para que hablen en su nombre al pueblo y el pueblo siga a Dios, no al líder. Hermano, y otro punto aquí. Debemos cuidarnos de los inconstantes. Versículo 1
versículo 8 del capítulo 1 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, doble ánimo son aquellas personas que no están firmes en el camino de Dios, que hoy están en la iglesia y mañana en otra, que siempre buscan algo que no les parece bien a su teología, a su enseñanza, a lo que me enseñaron, y siempre es un pretexto, siempre es un punto, es una coma, es legalismo, es ley, para no estar en la iglesia. Y de esto nosotros también conocemos. Es que no me ha saludado, es que no me ha llamado por teléfono, no voy a la iglesia. Hermano, estás por lo que yo hago. Hombre, lo que yo hago también dice mucho, ¿no?, de lo que yo predico, ¿verdad? Pero tú no estás en la iglesia por mí, tú estás en la iglesia por Cristo, ¿verdad? Amén. Tú no estás aquí por mí, tú estás aquí porque vienes a adorar a Dios. Y si te fijas en mí ya estás caído, porque yo tengo más fallos quizás que tú. Hermano, yo no soy perfecto. Yo soy igual que tú. Lo que pasa es que Dios me ha elegido a mí para yo estar aquí en el púlpito y a ti para escuchar. Y tanto tú como yo somos importantes para la gloria del Señor. No imprescindibles, importantes sí, porque Dios nos ama y nos quiere. Ay, ¿por qué me quiere? Pues yo no lo sé, no te lo puedo decir. Pero Dios se ha fijado en ti y se ha fijado en mí. Miserable que somos, indignos de estar aquí en su presencia. Pero tenemos el privilegio de adorarlo y de estar aquí en esta tarde para decirle: Señor, heme aquí con todas mis imperfecciones y con todo lo que soy, Señor, pero te amo porque tú me has amado primero. Hermanos, ya voy terminando. La libertad que tenemos en Cristo es para ser bien usada para edificación. Hermanos, si esta libertad la mal utilizo, estaré enseñando de mi corazón que no amo a Dios, y esto es peligroso. Si yo estoy mal utilizando mi libertad que digo tener en Cristo por la gracia de su gloria, y yo mal utilizo esta gracia del Señor para hacer lo que me da la gana en el nombre del Señor, hermano, yo estoy abocado a coger un camino que tarde o temprano me va a alejar de la iglesia, que no va a tener para mí importancia venir a la iglesia. Hermano, el estar yo aquí en la iglesia es porque he experimentado el amor, y el amor me lleva a guardar los mandamientos de Dios. Guardando los mandamientos de Dios estoy mostrando que yo amo al Señor, y que venir a la iglesia para mí no es un impedimento, sino un gozo, una alegría, una satisfacción. Hermano, mira lo que dice aquí Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir de que si nosotros no amamos a Dios, nosotros no vamos a guardar los mandamientos. Todo comienza, si tú amas a Dios, tú vas a guardar los mandamientos. Pero si tú no amas a Dios, difícilmente tú vas a guardar los mandamientos. Así que, hermano, seguir a Cristo no es solamente decir: yo obedezco a Dios. No, primeramente viene la experiencia de disfrutar, de apasionarte, de sentirte amado por Dios, para tú responder en el deseo de obedecerlo a Él como satisfacción que te acerca más a Dios. Esto te acerca a Dios. El haber experimentado el amor del Señor y hacer de acuerdo a su voluntad. Hermano, y termino resumiendo los 4 puntos que hemos visto en esta tarde. Liberado de vivir por lo que yo haga para estar bien con Dios. Nada de lo que hagamos diciendo que es para Dios, si no está Dios presente, de nada me vale, ¿verdad? ¿Qué es lo que te puede apartar del camino correcto? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué es lo que está saliendo a tu camino y está como ese corredor, ¿verdad? Y que puedes llegar tarde a la meta por causa del que te ha salido al paso. Y por último, libertad. La libertad que tenemos en Cristo es para ser bien usada para edificación. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga. Nos bendiga a todos en esta exposición de la palabra, en este haber alimentado nuestra alma de lo que es la palabra del Señor, y vivamos poniendo nuestra mirada en el Señor y renovando nuestro pacto con el Señor, de que el Señor vaya adelante y el Señor sea el que dirija nuestras vidas. Amén. Pido a la iglesia que nos pongamos de pie para despedir el culto orando al Señor. Padre, muchas gracias te damos. Somos agradecidos a ti, Señor,
por tú enseñarnos tu palabra. Y para nosotros ver claramente, Señor, cómo debemos de vivir la vida que tú nos regalas a cada día, observando las maravillas que tú pones alrededor de nosotros y que nos enseñan la gloria de tu nombre, que nos enseñan, Señor, la grandeza de tu presencia, Señor, para estar tú fijándote en nosotros, que somos ínfimos, Señor, delante de toda la obra de la creación que tú has creado, Señor. Te rogamos, Señor, de que tú nos sigas ayudando, Señor. Tú nos sigas haciéndonos ver que tú debes, Señor, de estar dirigiendo, de estar llevando nuestras vidas. Porque de esta manera es cuanto más descansados nosotros nos sentimos, cuando tú vas por delante de nosotros y tú estás en el control de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con toda tu iglesia aquí presente, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén, hermano. Que el Señor